Buenos días, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Bueno, nos encontramos otra vez para compartir una reflexión de la palabra del Señor aprovechando que estamos haciendo este culto virtual, cada uno desde sus lugares. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que, a pesar de no estar juntos, de no poder congregarnos, utilizamos estos medios virtuales para poder compartir estas verdades sagradas y el momento de comunión. Hoy, especialmente también porque luego vamos a tener la Santa Comunión, la Santa Cena virtual también. Cada uno de sus lugares compartiremos la copa y el pan, símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otra vez seguimos con la pandemia y cada día se van agregando situaciones, problemáticas, cómo reaccionamos. Vemos, la verdad, incertidumbre, siguen los contagios, siguen las personas lamentablemente fallecidas. Y nosotros desde la fe y desde la confianza que tenemos en la palabra del Señor, creemos que debemos acercarnos como nunca y aprovechar este tiempo. Y hay un texto de la palabra del Señor que me gustaría compartir, que habla muy específicamente de estos tiempos, de estos días, como justamente algunos llamaríamos de estos malos días o estos días difíciles, que se encuentra en Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué les parece? Mirad bien cómo andéis. Como sabios, dice la palabra del Señor que hay una actitud que tenemos que tener los cristianos frente a todas las circunstancias y especialmente por estos tiempos difíciles que vivimos, de andar sabiamente, de andar con diligencia. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, la iglesia en Éfeso fue una iglesia muy amada, muy querida por el apóstol Pablo, tal es así que la forma en que nació, la forma milagrosa que el Señor utilizó a su siervo y a su compañero, los milagros. Es más, fue una de las iglesias que tuvo tiempo de quedarse por varios años ministrando. Y cuando él se despide, él avisoraba que iban a venir tiempos difíciles y peligrosos. Evidentemente, para aquel contexto, eran unos los peligros, unas las dificultades, unas las problemáticas, la persecución, la contra frontal desde los judíos y también desde los romanos contra el cristianismo naciente, por lo tanto que muchos de ellos tenían que ir escapando de un lado a otro. El mismo Pablo tuvo que salir huyendo de la ciudad por salvar su vida. Y la epístola de los Efesios tiene como la de Romanos, tiene una ventaja muy importante, que es que la primera parte habla de lo que es lo doctrinal, lo teológico, la enseñanza en sí, y en la última parte habla de la vida cristiana, de lo práctico. O sea que en Efesios tenemos teoría, tenemos teología, tenemos doctrina y también tenemos la parte práctica, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Los primeros capítulos de Efesios hablan de cómo Dios el Padre nos eligió desde antes, pensando ya antes de la creación del mundo, antes de que todo existiera, Él ya estaba predestinándonos para la vida eterna. Vida eterna que fue posible a través de Jesucristo. La obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario hizo posible que de haber sido hijos de las tinieblas pasáramos a ser hijos de luz. De un pueblo que no era un pueblo de Dios, pasamos a ser el pueblo de Dios. Y además habla algo maravilloso que tiene que ver con que el Espíritu Santo, a todos aquellos que hemos creído, nos ha sellado como símbolo de pertenencia a Dios. Y otras verdades ya como el valor de la iglesia,
los ministerios, o sea, muchas riquezas doctrinales. Pero luego empieza a hablarnos de los rudimentos de la vida cristiana. ¿Cómo ponemos en práctica las verdades? Y dentro de estas verdades está esta advertencia de Pablo. Más allá de decir que andemos como hijos de luz, que no andemos en mentiras, que no andemos en la vida vieja, sino que en este caso nos dice, fíjense bien cómo andan ustedes. Y ese andar, dice, con diligencia, con una actitud de previsión ante las cosas. No como necios, dice, no como insensatos, sino como quienes saben lo que tienen que hacer. Y esto frente a esta incertidumbre que se vive, frente al temor de muchos, es necesario que volvamos a la palabra de Dios con una firme certeza, con una firme confianza, de saber que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y por ejemplo, presten ustedes atención a esto, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso de aprovechar bien el tiempo, usted me dice, bueno, pero ¿cómo hago? Bueno, mire usted cómo es esto que dentro de las cosas malas que pasan con esta pandemia, hay una cosa buena, que es el hecho de que estamos en casa, que cada uno está, o los que podemos estar en nuestros hogares, y podemos compartir con nuestros seres queridos. Aflora, a través de estas circunstancias, todo lo bueno del ser humano, pero también todo lo malo o todas las miserias. Y es allí que nosotros como creyentes tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y la palabra aprovechar en el original de griego, en el original donde escribió Pablo, tiene que ver con la palabra de economía. Es decir, tenemos que saber economizar el tiempo. Tenemos que ser sabios en la utilización provechosa, no mercantilista, sino provechosa de ese tiempo. Y una de las cualidades que tenemos que tener los creyentes es que bajo todas estas riquezas de la palabra de Dios, de las verdades espirituales, cómo nosotros aprovechamos este tiempo de cuarentena para dedicar más tiempo a estar con el Señor, más tiempo a la búsqueda de su presencia, más tiempo a una comunión personal y también familiar con el Señor. Entonces, es muy importante entonces que tengamos presente que esa vida de comunión, esa vida de dependencia, esa vida de crecimiento que tenemos que tener, va a atravesar este momento difícil, aprovechando bien el tiempo. ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué estamos destinando el tiempo en estos días de cuarentena? En estar más cerca de nuestros seres queridos, en tener otra rutina, pero por sobre todas las cosas el consejo es volver a la palabra de Dios, tener una vida de mayor comunión, parar. La verdad, ¿cuál es la excusa de siempre? No tenemos tiempo. El trabajo, las ocupaciones, las responsabilidades, todo eso hace que digamos generalmente, y no tengo tiempo. Y fíjense ustedes que lamentablemente muchas veces lo que hacemos es que le decimos al Señor, no tenemos tiempo, ni para ir al culto, ni para la Biblia, ni para la oración. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, porque no tenemos tiempo. Bueno, ahora tenemos todo el tiempo. Y el Señor nos dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y estos días malos seguramente que son oportunidades de nuevos desafíos. De esto aparentemente malo, de esto trágico, seguramente van a surgir cosas buenas. De hecho, históricamente, cada vez después de estos desastres y de estas pandemias y epidemias, surgen avances para la humanidad, surgen nuevas búsquedas de parte de todas las sociedades en mejorar. Bueno, nosotros como iglesia sabemos que nos vamos a esforzar constantemente en mejorar y ser parte de esa sal y esa luz que hace mejor a los habitantes de la tierra y para vivir en un mundo mejor. Pero también sabemos que el Señor viene pronto y que estas cosas no van a ir menguando, al contrario, van a ir creciendo. Por eso tenemos que estar preparados y firmes para atravesar
estos días malos y los que vendrán. Y ahí está, ¿no?, la clave del versículo 17, donde dice, para que ustedes, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La persona insensata es la persona que actúa alocadamente, sin pensarlo, sin razonarlo, sin una búsqueda objetiva de qué es lo que está haciendo de su propia vida y hacia dónde va. El cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, no debe actuar así. Debemos tener claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Tenemos que ir a un solo lugar posible y certero para descubrirla, que es la Biblia, es la palabra de Dios. No podemos ir a sensaciones subjetivas, a emocionalismos, a sueños, a revelaciones, a sentimientos. La voluntad de Dios, principalmente para el ser humano, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es para que el ser humano alabe y glorifique a Dios. Por un lado, le reconozca como tal. Que por otro lado, en Jesucristo, el nuevo nacimiento, que nos ha dado una nueva vida, que esa nueva vida sea para nosotros y también en servicio para nuestro prójimo y para el ambiente, para la tierra en la cual el Señor nos ha puesto para vivir. En líneas generales, esa es la voluntad de Dios. Ahora, claro, es muy general. Algo más particular, vamos a encontrar 3 cosas que yo quisiera dejarles esta mañana para no demorarnos o para no extenderlo tanto, porque son tiempos distintos los que manejamos en estas reflexiones virtuales. La primera sería que a través de la palabra de Dios, que es lo más objetivo, lo más seguro que tenemos, allí la palabra de Dios tiene mandamientos, tiene preceptos, directamente nos dice qué hacer y qué no hacer. Los mandamientos claros, toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, cuando la Biblia algo le dice que es pecado y no hay vuelta. No podemos decir, no, esto no es así. No, si la Biblia dice que es malo, es malo. Y si dice que es bueno, es bueno. O sea, allí tenemos el primer eje para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? ¿Es su voluntad? ¿Me llama a ser mejor creyente, a ser mejor persona? ¿Me llama a tener una relación distinta con Dios y con el prójimo? Muy bien. La otra parte, por ejemplo, en los mandamientos tenemos no matarás, no mentirás. Yo no puedo decir si miento, o mato o hago todo lo que el mandamiento dice que no. Bueno, estoy haciendo mal. Así que ahí ya tengo la claridad de que no os mintáis unos a otros, no blasfeméis, no andéis en pasiones desordenadas, en fin, todo lo que la Biblia marca como algo desagradable y pecaminoso para con el Señor. Pero también están los principios. El segundo término son los principios. ¿Qué principios? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dijo al joven rico, anda y vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico se fue triste porque era mucho lo que tenía, ¿no? Él no quiso vender. Bueno, ¿eso es un mandamiento? No, porque si fuera un mandamiento, todos tendríamos que vender lo que tenemos y bueno, evidentemente no es así. Es un principio que hay detrás de ese consejo que el Señor le da al joven rico. ¿Y cuál es? Y es que si el Señor no es dueño y Señor de todo en nuestra vida, no lo es de nada. Así que piense usted, si usted dice que el Señor es su Señor, Él verdaderamente tiene prioridad sobre todo lo que usted tiene, sobre todo lo que usted es, o queda para un costado. Entonces ahí están los principios. Y en tercer lugar, otra de las guías que tenemos claras, las enseñanzas de vida que nos han dejado los personajes que aparecen en la palabra de Dios, con las cosas buenas y las cosas malas. Nunca el Señor en su palabra ocultó las miserias de aquellos que aparecen en la palabra del Señor, de Moisés, de Abraham, de todo lo que a ustedes se les ocurra, de los discípulos de Jesús, del mismo Pablo, salvo de Jesús que fue sin pecado, todos los demás tuvieron luces
y sombras. Entonces nosotros de esas experiencias de vida que se reflejan en la palabra del Señor, tomamos ejemplos para decir, bueno, muy bien, cuando este líder de la Biblia se le ocurrió ir por este lado, fue un error, el Señor nos marca, bueno, no, vayan por este lado, que por este lado es el camino de la bendición. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, sobre todo en estos días que dice la palabra, tiempos malos, aprovechar bien el tiempo es buscar la certera voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, ir a la palabra de Dios. No ir a la palabra de Dios como un agorero, como tomar la Biblia y buscar a ver qué Dios me dice y tratar de adivinar. No. Si usted tiene un contacto diario con la palabra del Señor, si usted se alimenta de la palabra de Dios, solo van a surgir los textos y los mandamientos y los principios y las enseñanzas para que usted pueda conducir su vida sabiamente bajo la voluntad del Señor. Va a tomar día a día un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, que usted va a poder tener herramientas y va a tener reserva para atravesar el día malo. Y como dice también en Efesios, en capítulo 6, habiendo acabado todo, mantenernos firmes. Hermanos, hermanas, nuestro anhelo es que, obviamente, que esto pase pronto, que pronto podamos estar juntos adorando, sirviendo, que la sociedad vuelva a una determinada normalidad. Sabemos que no van a ser la misma normalidad de antes, por eso nosotros ahí tenemos que aprovechar bien el tiempo, ser cristianos maduros, concretos, enteros, preparados para toda buena obra. Que el Señor les bendiga y que pueda ser esta mañana y estos días para buscar del Señor, compartir con aquellos que amamos y que nos tocó, gracias al Señor, pasar esta cuarentena. Que el Señor les bendiga.